Isabel Urrutia, nuestra campeona olímpica, es la saliente ministra del Deporte. Con mucha ilusión, optimismo, recibimos su nombramiento, compartimos varias charlas con ella y su visión sobre el futuro del deporte en Colombia, de una mujer que ha vivido el deporte por dentro y por fuera. Señora ministra saliente del Deporte, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está? Un saludo muy especial para todos los colombianos. Todavía no he salido porque no he renunciado ni me han declarado insubsistente. Hasta hoy soy ministra. Preocupa el estilo y la forma que se hizo. Pero bueno, ese es el ámbito político. Así es. Señora ministra, ¿usted en algún momento, en los últimos días, en las últimas semanas, había recibido algún mensaje de Palacio, del señor presidente, de la jefe de gabinete, del director del DAPRE? ¿Alguna voz de la Casa de Nariño le había expresado que había alguna inconformidad con su trabajo, que había alguna molestia con su trabajo? No, para nada. Antes estábamos trabajando con varios ministros, con la ministra de Educación, con el ministro de Educación, con la ministra de Cultura y con varios ministerios para hacer la transversalización de llevar la educación al sistema educativo, que era lo que el señor presidente había solicitado. La señora ministra de Cultura, pues, sugirió que alguien le estaba haciendo el cajón. Usted en las últimas horas ha dicho lo mismo, que hay un poder que está detrás de su salida. ¿A qué se refiere usted? ¿Quién le hizo el cajón? El cajón es porque quise hacer lo que tenía que hacer y lo que el presidente me encomendó, que era el tema de la corrupción. El Ministerio del Deporte, lamentablemente el Ministerio del Deporte solamente tiene 180 funcionarios de carrera, pero tenía 2.500 funcionarios. Yo entiendo que estamos en una época electoral, una época política, y entonces pues hay arreglos políticos, pero lo que no me gustó fue el estilo, porque el doctor Gustavo Petro ha sabido que siempre, que lo he admirado, que lo he respetado y he estado siempre con él, y la forma de que no me avisaran con tiempo, eso es lo único que me molesta, porque mi trabajo yo lo hice, lo he hecho, y es lo único. Lo otro, yo sigo trabajando, me da igual ser ministra o no ser ministra, porque mi trabajo y mi lucha es por el deporte colombiano y por los deportistas. Sí, pero señora ministra, usted dijo que hay un poder detrás del presidente que la había sacado del ministerio. ¿A quién se refiere? ¿Cuál es ese poder? Se van a dar cuenta de aquí estos días. Pero ¿es alguien dentro del propio ministerio? No, en el Ministerio del Deporte, afortunadamente, logré hacer mi trabajo, organizar Juegos Nacionales 2023, que en 3 años no habían hecho nada, organizar y buscar la forma de cómo podíamos hacer todo el trabajo para que los Juegos Panamericanos 2027 se dieran, dignificar el deportista, dignificar las federaciones, una serie de cosas que hoy yo no entiendo por qué no les gusta el ser organizado. Entonces, ese poder detrás del presidente Petro que la sacó a usted está en la Casa de Nariño. Total. Y ese poder la saca usted porque tiene intereses en quien la reemplace a usted. Pues no sé, porque no conozco la persona que me va a reemplazar. Hoy yo voy a seguir trabajando y todos estos días yo voy a seguir trabajando como ministra, porque en este momento no me han declarado insubsistente, entonces tengo que cumplir con mis funciones.
y voy a pensar en estos 2 o 3 días en qué momento renuncio. Qué pena volver, pero es que el tema es delicado. Usted dice que hay un poder en la Casa de Nariño que es la que está detrás de su salida y al mismo tiempo dice que el gobierno no está interesado en acabar con la corrupción del ministerio. ¿Quiere decir que ese poder que la sacó a usted es un poder que está con la corrupción? Muy duro, es un poder muy duro y el cual el Ministerio del Deporte ha sido la caja menor de muchos políticos, del Comité Olímpico Colombiano y de muchas cosas, y yo cambié esas costumbres y por cambiar esas costumbres termino siendo sacrificada. Sí, ministra, pero usted dice que usted sigue en la cabeza de esta cartera del deporte. Si usted hoy va a la presidencia, ¿la dejan ingresar al Palacio como ministra? Me tendrían que dejar entrar sencillamente porque no me han declarado asistente. Segundo, yo no he renunciado. Fue un anuncio del señor presidente de las 3 carteras que cambiaba. Entonces estoy esperando la notificación porque debe haber un documento, un acto administrativo. Pero ministra, disculpe no soltar el tema, pero es que usted está haciendo unos señalamientos durísimos frente a una persona que está en la Casa de Nariño. Quiero que nos vayamos a los nombres, con nombre y apellido. ¿Quién es esa persona en la Casa de Nariño que la quiere sacar a usted? No, yo no, mire, yo ni voy a decir nombres, ni apellidos, ni nada, pero uno conoce el ambiente y sabe el ambiente y sencillamente estoy esperando que me notifiquen el por qué salgo de la cartera. Pero venga, ministra, ¿usted no cree que le están cobrando el hecho de que usted le hubiera quitado a la ciudad de Barranquilla la gerencia de los Juegos Panamericanos de Barranquilla para el año 2027? Porque es que yo recuerdo que en octubre pasado, cuando usted anunció que iba a un cartagenero, en Barranquilla hubo revuelo, mucho revuelo, y un evento que usted convocó para hacer el anuncio, no llegó el alcalde, y empezaron a darle usted palo con todo. ¿No será que le están cobrando que usted haya sacado de taquito a los barranquilleros de la gerencia de los Juegos de Barranquilla? Es que no había ningún gerente barranquillero ni nada. Estamos organizando, además, el día 2 teníamos una reunión para para constituir el comité ejecutivo. A ver, de pronto en el ámbito político y en lo que puede ser los Juegos Panamericanos 2027, algunos pretendían que yo cometiera un error que no jamás en mi vida, conociendo el deporte, pretendían que nosotros termináramos como ministerio de pagar un fee. Nosotros no podemos pagar el fee y yo siempre me reduje a pagar ese fee cuando no estaba. Los Juegos Panamericanos les di vida yo, porque eso ni le hicieron COMPES, ni le dejaron recursos. Yo le puse recursos en este presupuesto para que puedan revivir los Juegos. Sí, ministra, ayer antes del anuncio de la salida de los 3 ministros, el presidente Gustavo Petro tuvo reuniones con partidos y yo quisiera preguntarle si usted relaciona tal vez esas reuniones con ese poder que nos está diciendo que existe en la Casa de Nariño y que quiso sacarla a propósito de las elecciones regionales. Sí, claro. Ahí estaba la doctora Dilian Francisca, que ha manejado el Ministerio del Deporte. Dentro de los funcionarios que yo no volví a contratar, el ministerio tenía 2.500 OPS, entre esas el 70% era de ella, y bueno, y ahí vaya contando de ahí para abajo. Claro, es decir que Dilian Francisca está reclamando ese ministerio, es lo que usted nos quiere decir. Sí, porque es un ministerio en el cual hoy, por ejemplo, gracias al haber yo expuesto y todo eso, después de 661 mil millones de pesos, hoy ese ministerio tiene 1.2 billones de pesos. Ministra, y cuando tenía 661 mil
400 y pico de mil millones y puso gobernadora, ahora ya va a seguir siendo gobernadora y sucesivamente. Ministra, ¿preocupa qué es lo que pueda pasar con estas denuncias de corrupción que usted ha hecho al interior del Ministerio del Deporte? ¿Usted se va y en qué quedan esas denuncias? ¿Usted ya las llevó a la Procuraduría, a la Fiscalía? No, eso quedó y quedó evidenciado cuando hicimos el empalme. Eso yo se lo conté a la Contraloría y puse el informe de la situación que estaba pasando en el Ministerio. Usted nos decía que un poder detrás del presidente Gustavo Petro en Casa de Nariño está detrás de su salida. Pero ese poder, ¿qué tan cercano es? O sea, ¿estamos hablando de un familiar del presidente? No, yo ahí me quedo y el tiempo dirá la verdad. Lo único que me dio tristeza es que no me avisaran con tiempo para renunciar con tiempo. Ahora me toca esperar y buscar un mecanismo jurídico para renunciar. Ministra, usted fue muy crítica con el Comité Olímpico Colombiano todo este tiempo y de hecho ahorita lo comentaba, la relación tal vez con Ciro Solano no era la mejor. ¿En qué quedó ahí? ¿Cree que también hubo presión de esa parte y ahorita va a seguir denunciando al Comité Olímpico Colombiano? Bueno, yo lo único que hice fue un tema y es que no le coadministraran la plata a las federaciones, sino que directamente se las entregué a las federaciones. Hoy todas las federaciones deportivas de Colombia, 76 federaciones, tienen recursos y si quieren le pueden preguntar a cualquier federación, que había unas federaciones que les daban 20, 30 millones de pesos y no era justo. Otras federaciones que porque se supone que son ricas, como el golf no es rico. La mayoría de los muchachos que hacen golf son los cadis que llevan había que apoyarles. A todas las federaciones las apoyamos y les entregamos la plata y ellos hoy tienen su plata en el bolsillo para que hagan el desarrollo deportivo del ciclo olímpico. Doctora Dilian Francisca, buenos días, jefe del partido de la U. ¿Usted está escuchando lo que está diciendo la ministra? Muy buenos días, Julio, a usted y a sus oyentes. Claro que estoy escuchando, me parece una persona muy respetuosa con respecto a lo que nosotros hemos venido haciendo. Primero, no tenemos el ministerio, Clara Luz Roldán fue hace 4 años directora de Coldeportes, después fue el doctor Ernesto Lucena, después fue el doctor Guillermo y nosotros no tenemos nada que ver con el ministerio, tampoco tenemos nada que ver con el nombramiento de nadie. Lo que yo tengo entendido es que fue por algún problema de desempeño, lo que tengo entendido por lo que vi ayer en los medios de comunicación. Pero yo creo que es irrespetuoso en el sentido de que es que sí, que tengo que decirlo no con modestia, pero yo soy una conocedora del tema de salud y eso precisamente estoy actuando responsablemente para que haya una reforma que de verdad le sirva a los colombianos, que se construya sobre lo construido, que se apliquen y que se pueda lograr tener la atención primaria y la promoción y la prevención que nosotros estamos necesitando. Pero no tiene nada que ver con lo que está diciendo la señora María Isabel Urrutia. En la reunión de ayer no se tocó absolutamente en ningún momento que iban a salir ministros, y menos la señora María Isabel Urrutia. Yo no he tenido ninguna contradicción con ella. Ella, ministra, muy bien, me pareció muy bien que la nombraran, una persona que había ganado medallas olímpicas. Su desempeño como ministra sí no lo puedo definir yo, eso lo define el señor presidente, eso es resorte del señor presidente. La señora que nombran ni siquiera la conozco, no sé quién es. Entonces yo creo que uno no puede ir haciendo aseveraciones así sin siquiera saber si es cierto o no lo que se está expresando. Entonces, ministra María Isabel Urrutia, ¿qué responderle a Dilian Francisca, que asegura que no tiene ningún interés de quedarse con su cartera? No, yo no necesito que me queden con mi cartera ni nada porque yo brillo por luz propia, iré trabajando por el deporte como lo he venido haciendo todo el tiempo. Esas son decisiones y yo en eso no me voy a interponer. Yo lo único que estoy planteando son los acuerdos políticos. El tiempo dirá la verdad. Yo seguiré trabajando. Voy a trabajar tanto a nivel nacional como internacional. Si me toca irme del país a trabajar, que me han propuesto irme fuera, lo voy a hacer porque tengo mis capacidades y me he construido sola.
Entonces, eso... yo hice política y soy política. Entonces, no pueden hablar mentiras en la vida y decir, yo no estuve aquí cuando sí estoy. Sencillamente, mi tema es uno solo. No me apego a las cosas, hago mi trabajo lo mejor posible, no es más. Sí, doctora Dilian Francisca, pero detengámonos en algo que dijo María Isabel Urrutia, y es que usted hoy tiene contratos por prestación de servicios y una injerencia directa en el Ministerio de Deportes. Es importante aclarar qué hay de cierto en esto. Hay gente que ha trabajado con usted, cercana a su equipo. ¿Sí? Hasta el 31 de diciembre. La nómina apenas se estaba volviendo a armar y todo eso. El ministerio tenía 2.500 OPS, entre todos, estaban todos los partidos políticos. Pero usted dice que perdóneme. Y la mayoría. Si había gente del partido de la U, no sé, ni he tenido injerencia en el Ministerio del Deporte. Hace 4 años. Mire, yo no quiero, me disculpan, yo no quiero hacer no es que yo tampoco quiero discutir con usted, pero sí tengo con la doctora Dilian Francisca, ni nada de eso. Yo no estoy dolida porque salí del ministerio. No. Yo sé que tengo cosas más grandes para hacer en este país o por fuera del país. Entonces, yo me retiro. No, ministra, pero antes tengo que preguntarle por un señalamiento grave que hay contra su gestión, un artículo de la revista Cambio firmado por la periodista Juliana Ramírez que habla sobre un contrato muy complicado por cerca de 5.000 millones de pesos para un tema relacionado con la implementación de biometría en los estadios. Ese contrato, según revela la periodista Juliana Ramírez, se le dio a una empresa que no acreditó experiencia en ese tema. ¿Cómo explicar que se le dé un contrato de ese tamaño a una empresa que no tiene absolutamente nada que ver con el tema de biometría? Sí, la experiencia sí la tenían eso y son 3 universidades y el contrato interadministrativo se podía hacer. Segundo, cumplió todos los requisitos necesarios, además no era biometría, no es biometría, es reconocimiento facial, que es diferente a la biometría, y dentro del reconocimiento facial estaba la biometría y estaba a su vez él con la registraduría, con la registraduría y con todos los entes de control y fiscalía se pueda mirar la persona que pasa por ahí, qué antecedentes penales tiene. Es un tema que no lo tiene nadie en el país, y les pongo un ejemplo. El señor del Tolima que le pegó al jugador, el señor termina libre, pero él va a poder seguir entrando a los estadios porque no hay cómo identificarlos. Sí. Con lo que se hizo, y además y no fue que yo lo hice, ya el contrato estaba ahí, lo único que hicimos fue ejecutarlo. Pero ministra, que lo había dejado el doctor Herrera. Ese diagnóstico para biometría, nos cuentan fuentes que pues sus funcionarios le advirtieron que no lo firmara precisamente porque no era clara esa experiencia del contratista en ese tema, y usted insistió en firmarlo. No, yo no insistí. Yo no insistí ni nada de eso, y yo les puedo demostrar de que el contrato quedó bien hecho y los que lo están haciendo tienen la experiencia, porque han trabajado en Europa y han trabajado en México. Pero usted reconoce que hubo funcionarios del Ministerio del Deporte que le recomendaron no firmar ese contrato. Es que yo no firmo el contrato todavía, yo no firmé el contrato, y se hizo todo el proceso normal. A mí nadie me recomendó. El único que me podía recomendar ese tema y se declaró impedido porque tenía el impedimento fue el doctor, el director de IBC, porque él se tenía que declarar impedido porque tenía 45 impedimentos, porque ha trabajado con el fútbol, había trabajado asesorando a varias personas en el deporte, que era el doctor Colmenares. Entonces él se declaró impedido. Él no me recomendó, se declaró impedido. Nadie me recomendó que no lo hiciera. Pero todo el contrato está bien hecho. ¿Y quién lo nombró a él? Lo nombré yo.
y también lo declaré insubsistente porque no podía actuar, porque tenía 58 impedimentos. ¿Y lo nombró por recomendación de quién? No, porque lo vi que él en el deporte conoce lo que es vigilancia, inspección y control. Ahí en mi gabinete no habían recomendados. Ministra, atentos a su renuncia y gracias por atendernos. A ustedes muchas gracias.